Empezamos, Jaime. Ya empezamos, Jaime. Porque recién antes de que comenzara a funcionar la grabación, vos estabas hablando de eh, la situación tan tensa que está viviendo todo el mundo con el peligro de inminente de una guerra atómica y que estamos todos un poco en vilo por ese motivo, ¿no? Y que, por ejemplo, anoche que parecía que la cosa había terminado definitivamente y Daniel Gaidú puso en el grupo WhatsApp, bueno, festejemos. Y yo cuando estaba preparando la charla de hoy estaba, porque además les cuento, la preparé rapidísimo, en 24 horas. Y cuando la estaba preparando, me estaba preguntando, ¿y cómo va a ser la reunión? Por ahí nos pasamos toda la reunión charlando de que estalló la paz. Yo creo que son temas demasiado vigentes como para que podamos pasar de largo sin dar un testimonio cada uno, si quiere, después, en todo caso, cuando yo termine mi exposición también. Respecto a mi exposición, bueno, voy entrando en tema, yo les cuento. El título de La fe nacida como exilio parece de forma medio literaria o filosófica indicar que la fe es o fue en un primer momento una forma de exilio, ¿no? Y yo les pido disculpas porque no soy quien para filosofar con ustedes sobre esto. Lo único que puedo decir es que si la fe es confiar en el apoyo que da el bastón que la mano no siente y confiar en el camino que los ojos físicamente no ven y uno anda, entonces se cae de maduro que la fe es añorar y dar por hecho aquello que no está frente a nosotros. Está en nosotros, sí, pero es nuestra añoranza. Y que en ese sentido toda fe es, en cierto sentido, la enajenación o distancia o exilio de algo que no está a la vista, pero es. Entonces, no voy a pretender que puedo filosofar ni ponerme poético, como sugiere el título que confieso. Armé esta charla a los apurones y puse el carro delante del caballo sin darme cuenta, porque lo primero que hice fue inventar un título que me pareció lindo y después desarrollé el tema. En lugar de primero desarrollar el tema y después ver cuál es el título que lo representa mejor. Así que lo que voy a hacer, menos filosófico y poético, y un poquito más bíblico, es explicar por qué considero que el exilio es esencialmente necesario para que Israel haya accedido y acceda a la fe perdurable. Es decir, sin exilio parece ser que la fe en serio no llega a existir. Y espero de este modo hacer el preludio para una conversación en la que después participemos todos, que obviamente sería lógico que también mencionemos el tema que oportunamente trajo Jaime. Pero volviendo al título y al trabajo, Moisés en algún momento se caracteriza, se describe a sí mismo como el arquetipo de todos los verdaderos profetas que puedan venir en el futuro para Israel. Por ejemplo, y voy a leer en Deuteronomio 18:15, dice, el Señor tu Dios levantará para ti un profeta de entre tu propio pueblo como yo, y a él le escucharás.
Y cuando el pueblo expresó miedo de escuchar al Señor directamente en el monte Horeb y pidió un intermediario, el Señor accedió a su solicitud y en Deuteronomio 18:18 las palabras con las que describe a ese intermediario son: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Ahora bien, estos versículos no describen a un profeta adivino, augur, al estilo de los de las cortes reales del antiguo Medio Oriente o Cercano Oriente, que lo que hacían era entregar los mensajes divinos a los reyes, punto, directamente. Deuteronomio, en cambio, imagina a un profeta que habla a un gran grupo de personas, al pueblo. Y entonces Moisés es el arquetipo de este tipo de profeta. Un profeta para un pueblo, no para un rey. Y de hecho, en la Torá, Moisés rápidamente y en la cultura de la Torá pasa a ser el archiprofeta, con un nivel de cercanía a Hashem que nunca podrá ser igualado. Y así lo dice el epitafio de Moisés en la Torá, en Deuteronomio 34:10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido el Señor cara a cara. Nadie como él en todas sus señales y prodigios que el Señor le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Así que es nada menos que este profeta Moisés, alguien top de los profetas, el que predice el futuro de, llamémosle, pecaminosidad de Israel, en Deuteronomio 4:25. Y que les advierte este Moisés que en reacción a sus pecados, a esta pecaminosidad, serán exilados de la tierra prometida. Y acá vamos acercándonos al tema. Era simplemente para mostrar hasta acá que miren con qué autoridad viene la cosa siendo dicha, ¿no? Y entonces, bueno, en Deuteronomio 4:25 dice: cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, o hiciereis lo malo ante los ojos del Señor vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos, y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará el Señor. Pero también les profetiza el mismo Moisés que si desde allí buscaran a Jehová, tu Dios, lo hallarás, y si lo buscaras de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia, te alcanzarán todas estas cosas, y en los postreros días te volvieres al Señor tu Dios y oyeres su voz. Porque Dios es misericordioso, tu Dios, y no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Y surge entonces acá, en estos versículos que acabo de citar mal, y de una versión que hay mejores de traducción, surge un problema teológico. Si los israelitas regresan
al Señor, como afirma Moisés aquí en Deuteronomio 30 y en Deuteronomio 4. ¿Estarán nuevamente en peligro de servir a otros dioses y a sus ídolos en el futuro y por lo tanto a ser castigados de nuevo? ¿Es acaso cíclica o por lo menos recurrente la dialéctica de la perdición y la salvación? Bueno, este problema teológico, el del origen de una fe perdurable y por esto auténtica, es resuelto en el capítulo 30 de Deuteronomio también, que dice 31. Sucederá que cuando hayan venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepientas en medio de todas las naciones a donde te arrojé, y te convirtieres al Señor tu Dios, y obedecieses a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Señor hará volver a los cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido el Señor tu Dios. Y aun cuando tus desterrados estuviesen en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Señor tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Es decir, que Moisés les explica que una vez que Israel se arrepienta y el Señor los regrese a la tierra, sus corazones serán cambiados para siempre, lo que hará que cualquier deslealtad futura sea imposible. Este es el versículo clave, o los, Deuteronomio 36. Y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá el Señor tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás y oirás la voz del Señor y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Así que un aspecto de la salvación será que Israel regresará a la tierra prometida, y después de este regreso, el Señor circuncidará los corazones de los israelitas y de su descendencia, para que sigan todos sus mandamientos para siempre. Este versículo entonces, por un lado, alude a la circuncisión del prepucio en Génesis 17, 10, 11. ¿Oigo un ruido raro? Bueno, entonces el versículo alude a la circuncisión del prepucio en Génesis 17, 10, como señal del pacto eterno entre el Señor e Israel. Pero es una alusión. La circuncisión del corazón se convierte en el clímax de una teología del pacto en la Torá. Implícito. La circuncisión del corazón garantiza que Israel no volverá a transgredir los mandamientos del Señor y por lo tanto perder su salvación final. Este final de la historia de Israel significará el fin de toda la historia preescatológica de Israel y el amanecer de una nueva era. Es decir, que en Deuteronomio tenemos que la verdadera fe nace como exilio. Hasta acá solamente el poco material que pregunté, que preparé, y les pido disculpas
por haberlo preparado apurado, pero me parece que puede servir como introducción a una conversación, lo que no quita que también conversemos sobre la guerra y la paz. Saben, en estos días estuve leyendo mucho y me encontré con que los judíos de Irán, y perdón, me voy a otro tema que no es el del título, pero para abrir el juego a que hablemos también de la guerra y la paz. Este, y me enteré que los judíos de Irán no son sefaradíes. Los sefaradíes son los descendientes de los expulsados de España, Así es, que en algunos casos viajaron a Medio Oriente. así es, Pero los judíos persas nunca pasaron por España, fueron así de es. Babilonia hace 2700 años a Persia. Y hay incluso comunidades de judíos persas que por las persecuciones de los musulmanes fueron una especie de lo que los cristianos en España llaman marranos. Hay los judíos de Mashhad en Irán, que son gente que se convirtió al Islam y después de varios siglos volvieron a la práctica judía. Así que incluso algunos en el 1800 y algo volvieron a la práctica judía y fueron entre los primeros inmigrantes a Israel. Entonces, fíjense la, la idea esta de las ovejas perdidas de la casa de Israel y para quienes es la identidad judía y para quienes no, quienes siguen apegados a ella, para quienes otros caminos, cuánto tienen que ver con la historia de cómo llegamos a este momento. Yo me imagino un judío iraní queriendo emigrar, por ejemplo, en este momento. ¿Cómo están pasando esta situación? Bueno, perdón, sé que parece que no tiene nada que ver con si la fe es o no es exilio, pero estoy pensando en concretamente en gente de fe y vida y práctica judaica que nunca volvió del exilio, pero que sin embargo el exilio les ha forjado su identidad judía. Bueno, mejor me callo, pido disculpas nuevamente por un trabajo preparado a los apurones, atravesado por las emociones del momento que vivimos todos, y me silencio para escucharlos. O le doy la palabra al que la pida. Una pequeña Sí, señor aclaración. Pleskov. Adelante. Me llamo Jorge. Eh, la concepción o la idea actual que hay de que la casa de Judá está dividida en dos grupos, unos serían los Ashkenazim y los otros serían los sefaradíes. Es un acomodo político que se ha dado en Israel a partir de los años 50, 60 del siglo pasado. Porque, como muy bien dijiste, Marcelo, los Ashkenazim está claro quiénes son. Pero realmente los que no pertenecen a los Ashkenazim se dividen en dos grandes grupos. Antes de la creación del Estado de Israel y que entra la política interna de este país a dividir esos judíos, digamos, orientales tal vez, ¿sí? En dos grandes grupos. Los descendientes de los judíos expulsados de Sfarad, que son sefaradíes, y que llegaron a Turquía, a Grecia, norte de África. Muchos se fueron a Holanda y en realidad
el movimiento de gran número de judíos sefaradíes de España hacia los países europeos desarrolló a la judería europea. Polonia, Alemania, Holanda especialmente, se levantaron por la presencia de los judíos y se levantaron los países. Viene el Renacimiento y viene una serie de movimientos, pero en la parte, digamos, que no pertenece a esa étnica, los judíos de los países árabes no eran sefaradíes y tenían un partido político en Israel una vez que estaba ya el Estado de Israel, que eran los Doda Mizrach, los hijos de Oriente, que eran un grupo, un partido político muy grande y muy influyente. Ellos, por motivos políticos específicamente, desde un determinado momento se empezaron a autoproclamar en Israel como sefaradíes, pero no tienen absolutamente ningún contacto con los judíos que fueron expulsados de España. Es un poco de historia dentro del Estado de Israel, ¿no? Ahora, con respecto a Moisés, es cierto que Moisés no hubo nunca o ningún judío o ningún hebreo más cercano a Dios que Moisés. Y me parece a mí que la característica que tiene Moisés que lo diferencia de los otros profetas fue este acercamiento al Señor que, como se dice, hablaban, ¿sí?, de cara a cara. Hubo profetas muy grandes, pero ellos no tenían esta comunicación tan profunda y una responsabilidad tan grande como le dio el Señor a Moisés. Y entre paréntesis, no sé si ustedes saben que en Israel, en la época de Israel, hubo más de 500.000 profetas. Hubo más de 500.000 profetas. Había escuelas de profetas en los cuales se enseñaba a los niños cómo llegar a las profecías. Y de todo este mundo de la profecía en Israel, entonces se seleccionaron los más grandes, los más importantes, que son los que están en el Tanaj. Todas en las escuelas de profeta les enseñaban a meditar, les enseñaban que tenían que ponerse en determinadas posiciones. Hay un libro del profesor Kaplan de la Universidad Hebrea que estudió estos temas muy interesantes y que desgraciadamente, incluso nosotros en general, los judíos, somos capaces de ir como hacía Ben-Gurión y pararse de cabeza, creyendo que parándonos de cabeza entonces estábamos haciendo o acercándonos al Señor. Pues bien, había realmente posiciones que le enseñaban a los niños, de niños que tenían que ponerse de determinada forma, sentarse de determinada forma, como parte de de llegar a a esta posición de profeta. Eso, por lo general, es ignorado incluso entre los judíos, ¿no?
en los años 50, 60, cuando eran los hippies, en Grecia la mitad de la juventud, de los jóvenes que estaban ahí en esos movimientos hippies, la mitad eran judíos. La mitad eran judíos de todos los países del mundo, ¿no? Y venían a hacer meditación, etcétera, que estaba el yoga y todas esas cosas, ¿no? Muy interesante. Pero no sabían, no tenían la más mínima idea que eso comenzó en Israel. ¿Y cuándo comenzó en Israel? Cuando el Señor le enseñó a Abraham determinadas cosas. Y Abraham entonces le da a Isaac todo su conocimiento y a los hijos de las concubinas los manda a Oriente y les da regalos. ¿Y qué son esos regalos? Muchos de los conocimientos que tenemos en el judaísmo y en el cristianismo, en los Upanishads, en fin. ¿Por qué? Porque ellos recibieron parte del conocimiento. Pero todos estos movimientos realmente, según la Torá, se inician cuando Abraham decide darle a Isaac todo lo que había recibido del Señor, pero a los otros, a los hijos de las concubinas, les dio parte del conocimiento. Estos son detalles que por lo general son ignorados dentro de la historia general de Israel. Así que perdonen que haya interrumpido, pero creo que es interesante conocer estos datos. Absolutamente, es información muy valiosa para que a partir de esto cada uno, por su parte, al que le interesa, investigue para conocer un poco más de esto que usted nos trae, que para Muy mí interesante. es la primera vez que oigo hablar de escuelas de profecía y desde ya que voy a estudiar un poquito eso, a ver qué encuentro. Busca el libro de Kaplan. Sí, Yo creo que puede estar en castellano, pero en inglés está también. Arie Kaplan. Aria Kaplan. Sí Sí, es. sí, sí, sí. Es un libro chiquito, pero con mucha información. Gracias. Pimba quiere hablar. Jaime, Jaime, sí, adelante. Pimba también. Estás muteado por ahora. Pimba también quería hablar. ¿Quién? Pimpa. Pimpa. Ah, qué bien. Volvió Bueno, Pimpa. No importa que hable Jaime primero, no tengo ningún inconveniente, yo por supuesto. Después, no, supongo que Jaime tampoco. Por favor, Pimpa, adelante. bueno. Primero disculpa porque, a ver, lo primero que hago es intervenir después de tanto tiempo ausente. Pero bueno, yo estoy en Yerbabuena, viviendo de hace como 3 años, y acá es la hora que vienen las visitas, sobre todo en invierno, porque en verano la gente viene más tarde y no le importa irse más tarde. En invierno no es tan así. Y la verdad que yo me sentía tan tocada por esto que está pasando, por la guerra en general, eh, que a veces me resultaba como duro. Este es mi pensamiento, no tiene por qué ser el de todo. Me resultaba como duro ir a tantos datos y a tantas cosas que yo no puedo, porque no tengo tampoco una formación ni teológica ni nada, en medio de lo que estaba pasando. Y para variar, he entrado medio tarde a esta reunión, sobre que a Marcelo habló cortito, pero hay dos cosas que a mí me han tocado, que son las que me tocan, porque posiblemente, como dentro de unos pocos días cumplo 90, si Dios me hace llegar hasta ahí, claro, tengo mucho vivido y tengo mucho sentado acá en esta salita, porque tengo una desmielinización
del sistema nervioso periférico, no central, pero periférico, y eso me hace que tenga mucho dolor de pierna. Y como soy medio vaga, tampoco soy tan para darme a caminar. Y perdón por esta introducción, pero hay muchos de los de acá que no me conocen casi, que yo casi no los conozco, aunque sí los he oído hablar muchas veces. Entonces, estar sentadita en una silla con un bastón medio colgado de acá y qué sé yo, te da también un cierto tiempo para vivir, para pensar, para sentir cosas que a lo mejor no pueden hacer las personas que están haciendo muchas cosas, incluso su profesión y todo lo demás. Entonces, a mí me ha tocado, justo entro en el momento, porque ya me había ido de nuevo, no sé por qué no podía entrar, cuando Marcelo habla de la circuncisión del corazón y del exilio. Porque nunca había oído hablar de la circuncisión del corazón. Siempre había oído hablar de la otra circuncisión, incluso nosotros los católicos en algún momento, cuando se hablaban los misterios del rosario, no se hablaba de la presentación del niño en el templo, sino se hablaba en mi época de la circuncisión. Pero el término circuncisión del corazón a mí me ha tocado enormemente, como me toca la palabra exilio. Porque pienso que a pesar de todas las iniquidades que estamos viviendo, a pesar de todos los dramas, a pesar de todas las injusticias, a pesar de que uno no le encuentra, o por lo menos a mí me pasa que a veces uno no le encuentra por dónde es que va a resolverse estas cosas al grado de violencia que hemos entrado y que se da esto, yo creo que de la guerra y todo, como fruto de la violencia que empieza verbal, de la intemperancia, de no poder aceptar el que piensa distinto y todo, que empieza desde la casa, desde el hogar y desde dentro del corazón de uno, porque yo creo que el pecado es eso, la división de uno mismo, uno está dividido, eso es lo que yo creo. Entonces, comparando, y como decía Marcelo al final, también atando cabos con todo esto que nos pasa, con la guerra y con todo lo demás, yo digo, capaz que a todos nos convendría, o a mí o a quien fuere, vivir, porque yo creo que no reconocemos que vivimos en un exilio continuado. Cada vez yo creo que nos apartamos de Dios, cada vez que nuestras miradas están puestas en otras cosas, cada vez que nos dejamos llevar nada más que por lo que pensamos y lo que sentimos, cada vez que la mente supera lo que tenemos dentro, porque no tenemos capacidad de hacer silencio para que lo de adentro se muestre, me parece que nos exiliamos. Y me parece que la circuncisión del corazón es realmente algo, me parece una frase extraordinaria, y me parece que la seguimos viviendo. Y por eso es que a mí me resulta a veces muy difícil, pero claro, yo no tengo ninguna formación, no he estudiado tampoco, cuando a veces me parece que las charlas son tan llenas de datos, que son importantísimos, que en el caso mío tampoco puedo abarcar tanto, porque no sé ni por dónde empezar a buscar de tantos que son. Pero sí tengo una cosa que me lleva adentro, que me llega adentro, cuando se toca esos resortes en los que yo creo que todos somos uno. Como eso. El exilio que nosotros mismos nos imponemos cuando estamos lejos de Dios y de lo que Él pretende de nosotros, que es que seamos uno y que nos amemos, y de la circuncisión del corazón, en donde todos somos iguales, circuncisos y no, en donde todos somos llamados por ese mismo Dios, en donde todos lo sentimos dentro, cuando ese corazón nuestro está revuelto, y porque me parece que yo creo que en medio de todo esto hay un llamado, sin embargo, a todos los seres humanos, de que entremos un poco dentro de nosotros mismos, de que seamos capaces, y digo diariamente, de momentos de silencio absoluto, donde dejemos que ese Dios, que es el Dios de todo, hable en nosotros, en vez de hablarle nosotros tanto a Él. Eso nada más.
Gracias, Pimpa. Eh, Jaime. sí, Jaime, por favor. Perdona, antes que ibas a hablar vos, le di la palabra a Pimpa porque estaba antes, Jaime. Gracias por permitirme escuchar la sabiduría que surge de lo que acabo de escuchar y tratar de interpretar. Yo quería alguna vez a un señor a quien aprecio mucho por su sabiduría, por su inteligencia, le envié algunos de los conceptos que estoy aprendiendo acá, en esta casa. Esta casa a la que pertenecemos por elección, nadie nos obliga, y en que cada martes salimos enriquecidos. Yo creo que cuando vivimos un mundo tan materialista como el que nos encontramos todos los días en la calle, lo que nos queda es observar a los niños, observar a aquellos que no están contaminados, y los vemos audaces, buscando liberarse, tratando de hacer cosas diferentes, jugando, pero al mismo tiempo tratando de superar la debilidad natural de ser pequeños. Y entonces, como yo los observo, me quedo cautivado, quedo espiritualmente emocionado, porque en realidad cada uno de nosotros fue niño, y cuando fue niño afrontó las dificultades del ser un ser humano. Entonces, a ese señor tan sabio que yo, ingeniero, súper inteligente, profesor, con todos los méritos normales, cuando yo le mando uno de los elementos de nuestra reunión, me contesta indignado. Me dice, yo acepté la ciencia enemiga de lo espiritual. Gran historiador, persona notable, pero yo le dije, entendí, vos no querés ver más que lo material. Sin embargo, la ciencia permanentemente está tratando de encontrar lo que ya la naturaleza tiene y desarrollarlo. ¿Y cómo empezó todo esto? Entonces, vemos como que esos niños que vemos todos los días o que podemos ver todos los días caminando de la escuela o a la plaza o lo que sea, tienen ante sí un camino de ciencia y un camino de espíritu. Y el espíritu, ¿cómo lo vamos a definir? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Entonces, en todo el mundo surge el concepto religioso y espiritual, y aún los más grandes materialistas y marxistas y negadores no pueden explicar por qué estamos aquí, qué hacemos y para qué. No lo pueden explicar.
Y acá en esta reunión vemos los detalles de la espiritualidad, la infinidad de cosas extraordinarias que ocurren permanentemente y tenemos una explicación que la ciencia no puede dar. Yo no soy un enemigo de la ciencia, como creo que muy poca gente puede serlo, pero la ciencia no puede reemplazar esto que vivimos cuando nos reunimos para pensar en qué hay detrás de toda la civilización, qué es lo que nos impulsa a tratar de crear un mundo que sobresalga, que supere a la tecnología y logre que la gente se mire en la cara y diga, estamos aquí para algo. Y ese algo no lo puede explicar nadie más que adhiriéndonos a los grandes pensadores que hemos tenido, que han existido y que todavía existen. Entonces, en este momento tan dramático, surge que de repente aparece algo que nos puede servir para el futuro, sobrevivir y seguir pensando en los valores éticos que la religión trae consigo. Nada. Gracias, Jaime. Aurora pide la palabra. Sí, por favor. Aurora, adelante. Gracias, Marcelo, por tu corta pero profunda reflexión que nos has traído en esta noche, ¿no? Y para mí Moisés es uno de los profetas o personajes preferidos en el Antiguo Testamento. Y como vos dijiste, es el arquetipo de profetas, de profeta. El profeta era el que transmitía el mensaje de Dios al pueblo, como vos lo dijiste, no era el adivino para un rey o para unos reyes, sino que el que transmitía el mensaje de Dios al pueblo, un mensaje para un reino presente y un mensaje también para un reino futuro. Y creo que vos dijiste también que la fe del pueblo de Israel perduraría en el exilio, que era necesario el exilio. Y creo que también la fe del pueblo estaba fundamentada en las acciones de Dios para con su pueblo. Porque en la profecía de Isaías también nos dice que Israel tenía que ser luz a las naciones. Luz a las naciones. Es decir, las demás naciones se verían reflejadas en la vida de relación, en la vida de fe del del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, ¿no? Así que en esto también coincido con Pimpa cuando hablabas acerca de la circuncisión del corazón, ¿no? Qué tema profundo para pensar nosotros hoy, ¿no? También. Circuncidar nuestro corazón, arrepentirnos de todo aquello que en realidad significan un tropiezo, una barrera para tener un libre acceso a la presencia de Dios. Y hacer una introspección hacia adentro, mirarnos cada uno de nosotros también, cómo estamos, cómo vivimos nuestra fe, cómo celebramos nuestra fe, cómo estamos viviendo nuestra fe en estos tiempos tan difíciles que está atravesando el mundo, ¿no?
como el tiempo de guerra que estamos viviendo. ¿Cómo estamos comunicando nuestra fe? ¿En qué está apoyada nuestra fe? Y hablaban también acerca de la paz, esa paz que cada uno de nosotros tenemos que construir en nosotros mismos para ser pacificadores hacia los demás, porque si nosotros no tenemos una vida pacificada, no podemos transmitir tampoco esa paz, que parece una utopía, ¿no? Pero para nosotros, personas de fe, tenemos que seguir construyéndola y tenemos que seguir atravesando ese camino de paz que todos anhelamos. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Aurora. Y sí, Jorge, adelante. Perdone, perdone que tome la palabra otra vez, pero el tema del corazón realmente es un tema apasionante. Dentro de la Biblia hebrea, el corazón ha tenido una participación muy importante y también para el futuro de toda la humanidad. Ahora, yo me plantearía la pregunta frente a esta promesa de que el Señor va a circuncidar nuestros corazones, que los va a transformar del corazón de piedra en corazón de carne. Entonces me impulsa a mí a empezar a conocerme desde el punto de vista de la piedra de mi corazón. O sea, empezando desde abajo para subir hacia arriba. Porque en esta frase de la circuncisión y de cambiar este corazón, el Señor nos dice que nosotros tenemos un corazón de piedra, que ya no estamos hablando de un elemento físico. Entonces tendríamos que empezar a pensar, profundizar en qué hace que este corazón que nos ha dado el Señor, Él lo ve como que es de piedra. Porque en el origen no era de piedra. Y como decía Pimpa, una cosa muy interesante, el primer exilio, ¿cuál fue? El primer exilio fue la caída de Adán y su Isha, que le dio el nombre de Eva, a este mundo de la muerte. Fue un exilio, la expulsión del jardín es un exilio. Y la Biblia hebrea todo lo que enseña es que tenemos que volver, tenemos que prepararnos. Y toda la Biblia hebrea es la preparación del pueblo hebreo para poder reentrar al jardín. Es muy simple. Esa es toda la historia. Viene el exilio, cae, como dice el Zohar, cae esa pareja que tenía vestidos de luz, cae a este mundo al nivel de los animales, pierden el vestido de luz, pierde esa conexión con su aliento divino y funcionamos en base al alma animal. Y todo lo que enseña la Torá, en el fondo, es cómo tenemos que prepararnos para abandonar el mundo de la muerte y volver a entrar al mundo de la vida. Y mientras estamos en el mundo de la muerte, el Señor nos juzga mirando nuestro corazón y nuestros riñones, como dice el texto tanágico. O sea, el corazón
es muy importante, porque ¿cómo describe el Señor a Adán cuando peca y come del fruto? Dice, el corazón de Adán tenía la tendencia al mal desde su juventud. O sea, nos informa que Adán era joven cuando pasaron estas cosas. Entonces, el primer exilio es la expulsión. Y todo lo que pide el Señor es que nos comportemos de tal manera, es que en algún momento nos comportemos que podamos ser luz a las naciones, porque también las naciones que acepten al Señor van a volver y van a entrar a la condición que había en el jardín de Edén. Vamos a recuperar, por así decir, los vestidos de luz. Eso quería. Gracias, Jorge. Hay varias personas que estoy seguro que tienen para aportar aportar ideas, palabras, sentimientos colgados a través de palabras y que no lo han hecho, pero no sé quiénes son, no sé si Daniel Gaidú tiene algo para compartir o Francisco Coco Galindo o María Tapia o Lucas Bergliafa. O Joel. O Joel, ¿sí? O Jorge Masitelli, no sé. A Daniel ver. se despidió. Yo Daniel se... lamentablemente entré tarde porque hoy es justo mi cumpleaños y tenía visita en mi casa, por eso no pude entrar. ¡Más esto! Que los cumpla feliz. ¡Que los cumpla Felicitaciones. feliz! ¡Feliz cumple! ¡Qué Muchas gracias a todos. lindo! Bueno. Daniel pidió la palabra. Bien. Sí, adelante, Daniel, por favor. Escuché que le acreditaron, pero no todo lo que le han acreditado es muy seguro, a Einstein. Una frase que cuando yo la escuché me dejó pensando un poco y tiene una reflexión en línea con lo que estábamos hablando recién, especialmente cuando don Jorge estaba exponiendo. Y Einstein, que es conocido por sus teorías, pero por la forma de pensar el universo que él tenía, que es muy desafiante, fue muy desafiante también en su tiempo, pero ha cambiado no solamente el conocimiento de las ciencias duras, digamos, por esa cuestión que comentó don Jaime también de la discusión con su amigo que es ingeniero. El tema de tener un concepto más amplio. Y Einstein dicen que dijo, en el futuro la comprensión del universo no va a venir de la ciencia solamente, sino de la ciencia, del arte y de la religión. Y me parece una mirada mucho más comprensiva que coincide con la Tanaj, con la Biblia, con el Nuevo Testamento, como con el pensamiento de los grandes pensadores que los reconocemos así como personas que tuvieron un pensamiento extraordinario. En mi caso tengo una admiración muy grande por David del Antiguo Testamento, por sus vivencias, pero por sus comentarios. En el libro de los Salmos hay, en mi opinión, un manual de psicología difícilmente por su comprensión superada en muchos escritos, aún de personas dedicadas a los diferentes temas. Y es justamente, o por la filosofía, esa comprensión real del mundo, de la vida, del porvenir, de lo que somos, del origen, del destino final, de las posibilidades de comunicación entre nosotros, justamente van en línea con esta comprensión de más arriba, más amplia,
como decía recién Pleskov hace un ratito, ¿no? El corazón, no solamente el cerebro, no solamente el cerebro, sino el corazón y los riñones, ¿no? Son las vísceras. Y por supuesto el arte, los que conocemos como arrancamos hace un rato hablando de la ópera, es un fenómeno. Tendría que don Jaime un día traernos un tema sobre la ópera y el reino de Dios o el mundo. Y tendría un temazo ahí. Porque en la ópera, como en la música en general, y de hecho las religiones se caracterizan por la música y no solamente por sus ideologías, es la posibilidad de estar participando. Esta semana estuve escuchando un video en YouTube donde la orquesta de ese maestro holandés, se me va a escapar el nombre ahora probablemente, que organiza esos festivales con coro y orquesta y todo, tocaron la canción que atribuyen a los músicos del Titanic cuando se estaba hundiendo, ¿no? Y los propios músicos que han ensayado eso, lo han tocado hasta el aburrimiento, lloraban conmovidos de lo mismo que estaban tocando igual que los oyentes. Y había como una conexión mística, si se quiere, entre todos ellos. Eso es algo que está en la Biblia, por supuesto, porque en la Biblia está todo y entonces es importante que nosotros también profundicemos, le demos lugar a esto, a este tipo de pensamiento que no es solamente lógico, teológico, porque no hay teología sin sentimientos, sin música, sin arte. No es solo pensamientos y datos históricos y opiniones de comentaristas. También está la experiencia personal. La Biblia es desde el principio hasta la última página, sea que la última página está en Malaquías o en el Apocalipsis, experiencias de fe de personas que lloran, que ríen, que se alegran, se consuelan, se comparten y tratan de compartir eso, que tendrán diferencias y la discutirán entre ellos algunas cosas, pero que en el fondo forman parte de una cosa mucho más amplia y mucho más conmovedora. En relación con eso, yo tenía una mini preguntita para hacer cuando escuché la exposición de Marcelo, la presentación flash de Marcelo. Marcelo, muy linda tu presentación. Y lo bueno, si breve, dos veces bueno. O como dijo alguien, si lo breve, es doblemente breve. Así que gracias por tu presentación y me levantaste una preguntita que la quería hacer, porque para mí es una pregunta que no está respondida suficientemente en lo que conozco de la Biblia que usamos los cristianos. Y es el tema de las escuelas de profetas o de las tradiciones de profetas del Antiguo Testamento. Y me encantaron los datos que pasaron y me gustaría conocer un poco más y tomo la contestación de don Pleskov recién hace un rato para buscar en este libro o en alguna otra publicación algo más de ese tema tan enigmático. Así que les agradezco y me gustaría entonces saber también un poco más del tema de las escuelas de profetas, de la función profética del Antiguo Testamento, porque la experiencia de la fe contemporánea nos vuelve a traer a eso una y otra vez. Les agradezco mucho. Gracias, Daniel. El autor que mencionó Jorge, el director de orquesta es Andrés Rieu. Rieu, sí. Rieu, sí, ese es. Andrés Rieu, que no entiendo por qué si es holandés tiene un apellido, nombre y apellido como francés. Pero bueno, anyway, es un showman, pero el punto no es él, sino el fenómeno de que él te junta 1000 músicos y de repente estaban tocando más cerca, oh Dios, de ti, y evidentemente toca un resorte
que, que, que no es musical en el sentido de que tiene que ver con las notas de las octavas y de sino que toca un tema universal eh, trascendente en todos los sentidos, ¿no? Como los otros temas operísticos, aún óperas que tienen contenidos que no son religiosos ni espirituales, como bueno, El Barbero de Sevilla o Hamlet, Otelo, etcétera. Eh, Hay algo que se está tocando en esas cosas que son trascendentes, que son constitucionales, que compartiríamos perfectamente con Adán y Eva, seguramente. Perdón. Hoy es el día de como el exponente fue breve, los comentaristas fuimos largos. Gracias, Marcel. Gracias a vos. Y está buenísimo que los comentarios sean largos. En un grupo de diálogo Mm. es eso lo que creo que, yo por lo menos, creo que hay que promover y buscar. Si no, sería una serie de conferencistas y nada más. Así que admito que fue por el apurón con que lo preparé, pero es coherente con lo que pienso que debería ser, además. Este, Joel, ¿tenés ganas de comentar algo? Bueno, sí, Gracias. alguna que quería recordar de que le cambian a Adán los vestidos de Or, por los vestidos de Or, le cambian la letra, suenan muy parecidos. Es decir, los vestidos de luz por vestidos de carne, de cuerpo, ¿no? Que es vestido de cuero ya es una cáscara, una cosa que hay que expulsar, es decir, delimita al espíritu, ¿no? O limita. Algunos dicen que lo limita, otros dicen que lo... Bueno, no tenemos eso. Eso con respecto al tema ese que es interesante, porque son palabras que una letra cambia y suenan más o menos parecidas. Este, eh, este, Otra cosita, cuando en el caso de Éxodo 7:12, dice Dios a Moisés, le dice, yo te he hecho Dios para el faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Es decir, que Elohim, de vuelta, yo creo que lo cité varias veces, y eso hay que tener en cuenta de que Dios puede hacer, hay un nombre de Dios que es muy, se usa para muchas, no, para muchas cosas, para jueces, en el caso de Juez, jueces, ¿eh? ¿Cómo? jueces, Jueces, jueces. claro, jueces, Moisés era jueces, un juez para el claro, faraón, para así es, juzgar al faraón. claro, claro. Así es. Gracias, Jorge. Ahora, la circuncisión del corazón todavía no ha ocurrido, ¿no? Tenemos que prepararnos para la circuncisión y no resistirnos cuando llegue el momento de hacerlo. No sé cómo va a ser ese nuevo hombre, bueno, y mujeres también, pero que, con cuidado, ¿no? Este, no tenía, como dice Jorge, la vuelta al jardín del Edén es para todos los hombres de Dios, y que creen en Dios, que se someten a Dios y cumplen sus mandamientos, este, y, y es la parte esa de Adán purificada que vuelve. Eh, eh, bueno, ya creo que comentamos también de que la ecología del paraíso no acepta impurezas, y cuando hay un pecado que se comete en el paraíso, va para afuera. Y cuando hay que hacer la ticún o la restauración, no sé cómo se dice en castellano, para poder volver al estado ese original, eh, que no sé cómo será, y será colectivo, no es personal, no es individual, es el pueblo que vuelve, el pueblo de Israel, que como saben, son 12 tribus de los judíos. Más los Bueno, gentiles, los más gentiles, los claro, gentiles.
Al gentil, claro, sí. Son las tres ramas que hay en el Nuevo Testamento, ¿no? La no desgajada, la desgajada y la rama de los vivos silvestres. O los tres tipos de ovejas. Siempre no también trabajo cuando estaba de tres y no de dos. Este, eh, bueno, hasta acá no quiero agregar más tampoco. eh, que es agregar estos datitos y nada más. Muchas gracias. Y muchas gracias a vos. Gracias, Joel. Este, veo que acá Angélica Ordorica de Toluca, México, escribió: buenas tardes, el internet empieza a fallar, hay tormenta allá en México. Salió. Ups, qué pena. Bueno, parece que tenía ganas de decir algo y es tan raro esto para mí de estar conversando y viendo en pantalla gente a miles de kilómetros de distancia, de Jerusalén, de México. En fin, es la realidad que nos toca vivir, pero es extraño. No sé si alguien más tiene ganas de compartir una reflexión, como Juan, creo que es de Tucumán, o Lucas Bergliafa, de Córdoba. Lucas, adelante. Porque siempre me intrigó saber, en el texto cuando dice que Moisés estaba cara a cara, si se puede desde la cosmovisión o desde la visión judía, ¿qué significa eso? Porque yo digo, sí, a ver, si lo veo cara a cara, lo tiene que haber dibujado algo. Lo que quiero decir, ¿qué significa? Porque no logro entender qué quiere decir que estaba cara a cara. ¿Es a un nivel espiritual del cual no conocemos? ¿Qué significa? Esa siempre es una duda que tuve, ¿qué significa? Que fue uno de los únicos, entiendo, que estuvo cara a cara con Hashem. Si alguno me lo puede responder. ¿Alguno que sepa? ¿Quién contesta? Lo que dice la Torá en realidad, si bien es cierto que habla de cara a cara, pero el Señor inmediatamente después no le muestra su cara y le dice: súbete a una piedra, ¿sí? Y pasa el Señor y Moisés le ve la espalda. Le ve la espalda. Pero no es que Moisés ve la cara del Señor, porque no podemos decir que el Señor tiene cara. Pero consecuencia de esa pasada y de esa visión que tiene Moisés, entonces su cara de ese momento se ilumina y la gente no lo podía mirar. Entonces se tuvo que poner una máscara, porque si no, no podía tener contacto con la gente. Pero es una manera de decir cara a cara, porque es la misma idea de que se repite en la Torá cuando dice, por ejemplo, que Ezequiel, cuando comienza su relato, Ezequiel, ¿qué dice? Que ve un reflejo de Elohim, un reflejo. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué es un reflejo? Si tú te miras a un espejo, te ves a ti mismo. Pero si tú tienes algo a un costado tuyo, a un costado, y lo estás mirando a través de un espejo en forma indirecta, estás viendo un reflejo de la persona. O sea, cuando aparecen estas palabras es porque nos dice que no hay una visión directa. Y eso se repite en muchos lugares de la Torá, del Tanaj, incluso, como por el ejemplo de Ezequiel.
Nadie es capaz de ver al Señor porque, ¿por qué no lo pueden ver? Imagínense usted, estaba el pueblo abajo del monte de Sinaí y veía el fuego y escuchaba al Señor. ¿Y qué es lo que ocurre? Sienten que se van a morir y le dicen a Moisés, anda, anda tú. Y después ven y nos cuentan y ellos se van y el pueblo retrocede porque la energía que había ahí, junto con la impurificación del pueblo que venía saliendo de Egipto, el pueblo no lo podía resistir. Y esa es la problemática nuestra existencial cuando el Señor nos pide que nos purifiquemos. ¿Para qué? Porque si no vamos a estar purificados, no vamos a poder tener contacto con Él a través de nuestra Neshama, a no ser que Él decida en algún caso específico. Pero si no, tenemos que hacer el esfuerzo de purificarnos. Tiene que ver un poco con esto que hablamos de la circuncisión del corazón o el corazón de piedra. También. Exactamente, exactamente. ¿Qué nos está diciendo? Porque fíjese, uno de los nombres del Señor es roca, es una roca. Sobre Ahora, Israel. la roca es una piedra. Por otra parte, los altares tienen que ser de piedra, pero sobre el altar se ofrece el sacrificio. Ah, claro. Entonces tú empiezas a armar el puzzle este de la terminología, porque es la manera en que el Señor da los secretos. Acuérdense que en el judaísmo los secretos están dentro del texto literal. O sea que para llegar a los secretos tienes que primero estudiar el texto literal y él se irá abriendo según lo que el Señor te quiera dar. Muchas gracias. Porque, Quería decir que también la Biblia utiliza antropomorfismos cuando hablan acerca del dedo de Dios o que los ojos de Dios recorren toda la tierra. Claro, Claro. era la sí, manera que tenía de comunicar Dios, de comunicarse con el pueblo a través de estos antropomorfismos, ¿no? sí, Así sí, es. exacto. Claro, porque la Biblia habla en el idioma que nosotros podemos entender. Si Dios va a hablar en el idioma que Él habla, no entenderíamos nada. Y a lo mejor el idioma que Él habla y que usa es la creación. Y en nosotros el amor. No, es decir, hay hay mucho que pensar, hay mucho que descubrir, pero todo está ahí, Yo pero hay que estudiar. descubrí, trabajando con los pueblos originarios, Sí, descubrí el concepto que ellos tienen acerca de Dios, porque una vez le pregunté a un cacique, cuando yo le digo Dios te bendiga, ¿qué significa para usted? Era un cacique creyente, ¿no? Y entonces me dice, cuando usted me dice Dios te bendiga, Dios te bendice, o yo le digo Dios te bendiga, Dios y todo lo creado te bendice, ¿no? Esa relación que ellos tenían con la creación, ¿no? Que Hey, lejos de ser un panteísmo, era panteísta. algo que ellos tenían realmente incorporado, ¿no? Como Dios habla a través de todo lo que creó para nosotros, porque todo lo que Dios hizo pero para el ser humano, ¿no? Para que lo claro, disfrutemos. ¿Mm? exactamente, pero es muy interesante lo que tú dices porque nosotros tenemos una idea más sofisticada. Mm. ¿Por qué? Porque estamos relacionados con el Adán
espiritual. Mm. En los pueblos originarios, desde el punto de vista de la evolución, pertenecen a la parte de los macho-hembra, de los animales, por decir así. Mm. Entonces, Elohim les da inteligencia en su imagen, no les da semejanza, les da inteligencia. Entonces, ¿qué es la inteligencia? El concepto de que en la mente ellos empiezan a hacerse preguntas, pero como no tienen la parte que recibe el Adán espiritual, tienen la concepción del todo, pero es un todo ligado a la naturaleza. ¿Por qué? Porque entonces descubren que un árbol, le dicen, este árbol es Dios. En otros llevan esta idea a las piedras, en fin. Entonces, lo que ocurre es que en el fondo la creación es una unidad. Eso ¿Y se ve en por los pueblos. qué? ¿Y por Ah, qué? ¿Y por qué? Perdón, ¿y por qué se representa en la imagen de un hombre? Porque el ejemplo mejor de una unidad es el cuerpo humano. mm, Es como la proyección de todo el universo en pequeño, para mm, que nosotros entendamos lo grande de lo cual somos parte. ujú. Se ve No Por sé mucho de si lograr esto. que, no sé, perdón Jorge, querías me decir algo, ¿verdad? explico. Sí, no, Sí, terminé, gracias. se ve mucho también en los pueblos animistas, ¿no? Claro. En Ah, los, pue- en sí, claro, en los pueblos tribales animistas se ve mucho de esto también. Pero esto, él era un creyente en Dios, pero tiene otra concepción diferente a nosotros. Es otra por supuesto, cosmovisión, otra por, su- cosmovisión. por Eh, eh, supuesto, por Eh, supuesto. Bueno, y la misión de evangelizar, ¿no? claro. De corregir esas cuestiones, ¿no? Es importante de que esa es la misión de los cristianos. Recién hablaban de la dureza, de la roca, Bueno, ¿cómo le explico yo a un pueblo originario, nativo hablante de pronto del Chaco, que no conocen la roca? ¿Cómo le explico del Señor cuando dice que Él es la roca? Y bueno, No le puede, lo más duro para ellos es el quebracho. Entonces ahí es sí, donde tenemos que hacer esa transliteración, ¿no? Esa equivalencia dinámica en las traducciones también, ¿no? sí, Respetando también todos los aspectos culturales de ellos, ¿no? Y su entendimiento. Es muy interesante también en las traducciones, trabajando con los biblistas y los traductores también bíblicos, es muy interesante esa equivalencia dinámica que hacen, ¿no? claro, Que el nos puede parecer problema, raro a nosotros, pero ellos no conocen lo que es una roca, no, no, no. Para ajá, ellos es el quebracho lo más duro. Entonces dice, bueno, el Señor es como el quebracho, ¿no? En vez de decir como una roca. eh, Bueno, es no sé, interesante. hay gente que no ha hablado y no es obligatorio de ningún modo hablar, pero no dejo de pensar que tal vez nos estemos perdiendo aportes interesantes desde otra perspectiva u otra óptica u otra escucha. Así que si hay alguien que no haya hablado y que tenga ganas de agregar algo personal, lo que sea, este, digo porque estamos ya cerca de la hora, no sé, por ejemplo, Daniel, si querés hablar, estás muteado. Ah, perdón. a ver, eh, bueno, este, ¿les parece que considerando la hora por un lado, pero sobre todo la circunstancia que estamos viviendo del momento este, cerremos la reunión de hoy con un rezo compartido pidiendo todos juntos por paz? Y tengo un amigo que se retiró, que a veces dice,
Y si no es paz, por lo menos que haya un poco de silencio, que haya sheket, aunque no haya shalom, ¿no? Pero no, yo quisiera pedir por paz, paz en serio, la paz donde se vuelva a oír chicos riendo en las calles, chicos de diferentes colectividades jugando juntos. Amén. Y no sé, pero considerando tu experiencia con gente de otros pueblos y otras culturas, tal vez, Aurora, quieras vos conducirlo para que sea algo integrador. Ok. Bueno, había una profecía, creo que no sé si en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, de que los chicos en el Jerusalén jugarán alrededor de los ancianos. Ujú. Y acá tenemos, abajo de la casa, tenemos un parquecito donde los chicos juegan. Entonces con mi hermano fuimos a sentarnos porque los chicos juegan alrededor de los ancianos. Bueno, Se cumple la profecía ahí. oramos. Claro, ayudamos, digo una manita. Señor, agradecemos en esta tarde, noche, por todo lo expuesto, por el pensamiento que cada uno ha podido compartir con respecto a este tema que ha presentado Marcelo. Gracias por la vida de Marcelo, gracias por toda esta exposición y por todos los que han compartido. Gracias, Señor, porque nos enriquecemos cada uno de nosotros y seguimos aprendiendo. Vos nos seguís enseñando, Señor, a través de tu palabra. Señor, en estos momentos tan difíciles para nuestro mundo, para nuestra humanidad, queremos pedirte, Señor, por la paz, esa paz tan anhelada por el ser humano, tan anhelada por los pueblos que están en conflicto, Señor, porque los pueblos anhelan la paz. Señor, yo te pido también por los gobernantes, los que tienen el poder de decisión, que tu luz los esté iluminando, Señor, para que puedan cesar, Señor, en sus intereses creados, Padre. Y pedimos, Señor, que tú estés transformando, Padre. Hoy hablábamos de la circuncisión del corazón, que vos estés transformando su corazón y sus mentes, para que esa paz tan anhelada por toda la humanidad pueda llegar, Señor, en este tiempo y podamos ver los niños corriendo, los niños riendo, los ancianos, los adultos, las familias celebrando. Señor, este es el anhelo de nuestro corazón y lo pedimos, Señor, para que sea una realidad. Te lo pedimos todo a vos, que todo lo podés hacer posible. Amén. 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 Buenas Shalom noches a aleichem para todos. todos. Amén. Bueno, Shalom, bendiciones para todos. Buenas Gracias. noches. Shalom, shalom. Shalom. Joel y company sepan que estamos orando por ustedes Eso. Así es, Gracias. todo el tiempo. Muchas gracias, muchas así gracias. es. Sí, Siempre la los verdad que, recordamos. la verdad Un que abrazo. Que el Gracias. Señor necesitamos. los cuide, que el Señor los cuide. Amén, 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 amén. 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 Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Shalom, Amén. shalom. 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 Shalom, gracias.